Muy bien. Bueno, esta es la última transparencia que habíamos visto, para que vean cómo, eh, por decir algo, ¿no? 50 átomos más o menos por metro cúbico en el universo en promedio puede determinar la geometría del universo y el destino del universo, al menos en ausencia de energía de vacío. Em, para el que le interesa un poco más estos temas de cosmología, pueden ver también en YouTube algunos videos míos sobre cosmología, historia de la cosmología, para el que quiera, le interese este tema. Bueno, siempre dentro de este tema de el universo, la expansión del universo, la curvatura del universo y el vacío o semivacío del universo, déjenme comentarles brevemente de uno de los padres de la cosmología moderna, que curiosamente era un sacerdote católico, Henri Lemaitre, de origen belga, que propuso modelos cosmológicos muy interesantes. Básicamente lo que acá en esta transparencia les comparto es que, digamos, yo les comenté la clase pasada que Einstein había modificado sus ecuaciones, incorporando un término, el llamado término de constante cosmológica, para lograr soluciones en donde el universo no se expandiera ni se contrayera. Después, bueno, la gente demostró que esas soluciones eran inestables y que era casi inevitable que el universo, al menos en el marco de la teoría de la relatividad general, se expanda o se contraiga, pero no que sea estático. En las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones son básicamente el lado izquierdo, como vimos, donde hay términos de geometría igualados a un miembro derecho dado por el tensor energía de impulso, que es una entidad que tiene toda la información sobre la distribución de masa y energía. Lemaitre le dio como una interpretación alternativa, y es que si ese término de constante cosmológica, que para Einstein era un término geométrico, uno lo pasa, digamos, restando, ¿no? En el miembro derecho de esta igualdad, en el lado derecho de la igualdad, uno puede interpretar este término como una contribución a la distribución de materia y energía, pero una materia muy extraña. O sea, hay un tipo de materia cuyo tensor energía de impulso se comporta como análogamente al término de constante cosmológica, geométrica, pero tiene una particular característica, y es que la presión de ese fluido es negativa. Y encima es muy grande porque es igual, aunque con signo opuesto, a la densidad de energía. Acá, digamos, cuando digo igual, va a menos de un factor igual a la velocidad de luz al cuadrado. Acuérdense, E igual a mc cuadrado. La velocidad a luz al cuadrado es un factor de conversión, digamos, entre la presión y la densidad. Es muy interesante esto, porque de hecho, como algunos de ustedes sabrán, hace poco más de 20 años se descubrió que, bueno, aparentemente, porque todavía uno puede darle un margen de duda, pero digamos, el consenso en la comunidad cosmológica es que el universo se está acelerando. Y la explicación para eso plausible es que hay un término de constante cosmológica, pero la gente considera que esto es justamente, la considera desde el punto de vista de Lemaitre, o sea, que hay una energía de vacío, la llamada energía oscura, cuya presión es negativa, y es igual a menos la densidad de esa misma energía oscura. Y les comento que en teoría cuántica de campos existe una cosa llamada la energía del vacío. O sea, el vacío puede tener una energía, el vacío cuántico, y justamente esa energía tiene una característica, y es que tiene una presión de signo opuesto a la densidad de energía. O sea, el vacío cuántico tiene las características de una constante cosmológica,
entendida como materia y energía al modo de Lemaitre. O sea, todo esto, como les digo, no se asusten, son cuestiones son como pequeños gotitas de cultura general que les estoy dando. No tienen por qué entender todo lo que estoy diciendo, simplemente para que vean cómo el vacío hoy en día, tanto de la mano de o sea, de la mano de la relatividad general unida a la teoría cuántica de campos, se ha hecho mucho más sofisticado. O sea, una interpretación a un término de curva geométrico interpretado como un término de materia muy raro que tiene presión negativa. Y encima, la teoría cuántica me dice que ese término se podría interpretar como una densidad de energía del vacío cuántico. Todo esto para que vean cuán sofisticado se ha transformado el vacío. Como una especie, por un lado, el vacío cuántico, por otro lado, interpretar un término geométrico como una modificación de el vacío incluso clásico. O sea, siempre en esta historia del vacío, déjenme también introducirles al llamado principio de Mach, en honor a el físico y filósofo Ernst Mach, que se destacó mucho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, el cual, cuya filosofía era una filosofía, digamos, enmarcado dentro del positivismo, en el sentido de que él, por ejemplo, descreía de cantidades no medibles, tales como el tiempo y el espacio absolutos de Newton. En ese marco, Mach creía que todo movimiento es relativo, que no tiene sentido hablar de movimiento respecto del espacio absoluto, porque no existe tal espacio absoluto, con lo cual el movimiento de las partículas es relativo. Y en particular, la inercia de toda partícula y de todo sistema físico, para Mach, es el resultado de la interacción de ese sistema con el resto del universo. O sea que, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan del principio de inercia de Galileo, o la primera ley de Newton, que dice que toda partícula se mueve con velocidad constante a menos que actúe alguna fuerza sobre ella? Para Mach, el concepto de velocidad constante es un concepto relativo. Como no existe el espacio absoluto, entonces la velocidad constante tiene sentido en relación a otras partículas. Concretamente, Mach que decía que es la distribución de la materia en el universo como un todo la que me determina qué es y qué no es movimiento inercial. Concretamente, en nuestro caso, las estrellas, o en la época de Mach, que todavía no se tenía el concepto de galaxia, las estrellas que nos rodean, las estrellas fijas, para Mach serían las que determinan cuándo un movimiento es inercial y cuándo no, cuándo tiene velocidad constante y cuándo no. Con lo cual, para Mach, cada partícula en el universo influye en toda partícula, en cuanto que determina cuándo su movimiento es inercial. Con lo cual, si no existe el espacio absoluto, ¿cómo uno puede definir el vacío en el marco de la filosofía de Mach? Bueno, es una pregunta que simplemente planteo, pero que evidentemente para Mach el vacío tiene sentido en la medida en que haya materia. O sea, justamente porque Mach de alguna manera es heredero de la filosofía de Leibniz, del cual hemos mencionado algo antes, en clases pasadas, en cuanto a que era un relacionalista. Lo que importa son las distancias entre las partículas. No hay ningún sistema de referencia absoluto ni espacio absoluto. Con lo cual, de alguna manera, el vacío es lo que hay entre las partículas. No hay un vacío absoluto. El vacío es lo que hay entre las partículas. En realidad uno podría discutir, uno puede en principio, una teoría relacionalista como la de Mach no excluye el vacío. Por supuesto uno puede problematizarla y decir, bueno, pero ¿cómo entiendo una relación entre partículas tales que no hay nada en el medio? Bueno, uno puede filosofar sobre eso.
no es este el lugar para hacerlo. Pero bueno, son todas cuestiones interesantes sobre cómo se modifica el concepto de vacío cuando hay una teoría relacionalista. Simplemente dejo planteada la pregunta, no para que me la respondan, ni yo tampoco respondérselas a ustedes. Pero bueno, me parecía interesante que conozcan un poco, tengan un primer encuentro con esta persona que realmente tuvo una influencia importante, por ejemplo, en Einstein. Eso ya lo hace de por sí suficientemente importante, además. Y volviendo a la teoría de la relatividad de Einstein, déjenme comentarles sobre que el más importante lógico del siglo XX, posiblemente, Kurt Gödel, que además durante algunos años fue colega de Einstein en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, es el autor del famoso teorema de Gödel, de la lógica, que bueno, no les voy a comentar mucho, pero es el que dio por tierra el proyecto de a partir de la lógica, construir un sistema axiomático completo para la aritmética y para en general las matemáticas. Gödel demostró que hay verdades, teoremas verdaderos, por ejemplo, vinculados con la aritmética, con los números, tales que no pueden ser demostrados a partir de los axiomas de la aritmética. Para demostrarlos hay que agregarle más axiomas. Pero sin embargo son verdaderos, en algún sentido. Bueno, un genio realmente, pero además en algún rato libre le dedicó tiempo a buscar soluciones a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para el universo como un todo. Y encontró unas soluciones de vacío, o sea, soluciones a las ecuaciones de Einstein en donde el miembro derecho es cero, o sea, no hay tensor, energía e impulso, o sea que no hay materia, o sea que hay vacío, ¿ok? Vacío entendido un poco como lo que comentábamos en la clase pasada. Vacío entendido como ausencia de materia, que como vimos, igual pasa a ser no trivial en el marco de un espacio-tiempo curvo. O sea, vacío entendido como un espacio-tiempo sin materia, sin embargo, tiene geometría, no trivial, con lo cual es un vacío con algún tipo de, si quieren, propiedades, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Gödel encontró unas soluciones de vacío en donde el espacio-tiempo es curvo. O sea, pero les cuento que esas soluciones tienen como una especie de, o sea, es como que el espacio está rotando. O sea, hay como una especie de spin o de momento angular del espacio mismo, o sea, hay una rotación, que la consecuencia más extraña, bueno, esto es simplemente como curiosidad, esta es la métrica del espacio-tiempo de Gödel, del universo de Gödel, como se lo conoce, no importa, no tienen por qué entender esto. Tiene una particularidad, existen curvas en el espacio-tiempo, curvas tipo tiempo, o sea, curvas recorribles por un objeto físico. Eso es básicamente la definición de una curva tipo tiempo. Una curva que puede ser recorrida por un objeto físico, como ustedes o yo, o un cohete o lo que sea, que se cierran, que son cerradas. Ahora, son curvas en el espacio-tiempo cerradas. ¿Qué significa? Que es una curva en la cual yo me reencuentro conmigo mismo, o bien viajo a mi propio pasado. Porque una cosa es una curva en el espacio cerrada. No sé, la órbita de la Tierra o del Sol es una curva cerrada en el espacio. Porque estoy hablando de una curva en el espacio-tiempo. O sea, imagínense que agregan el eje tiempo, como cuando ustedes en física 1 grafican una partícula que se mueve en una dimensión, la coordenada X en función del tiempo, pero siempre el tiempo avanza. Ahora imagínense que en relatividad general pasan cosas raras, en donde
puedo dar una curva en la cual el tiempo es como que vaya para atrás. Y entonces se cierra la curva en el espacio-tiempo. O sea, imagínense una curva de una partícula en función del tiempo, pero que se cierra. O sea, una cosa medio inconcebible. Bueno, en relatividad hay situaciones en las cuales eso se puede dar, muy raras, muy raras. Hay mucha gente que cree que eso como traería problemas de causalidad e incluso lleva a paradojas, como que si yo puedo viajar al pasado, ¿qué pasaría si yo viajara al pasado y matara a mi tatarabuelo? ¿Cómo yo podría nacer? ¿No? Bueno, hay infinidad de libros, papers que se han publicado intentando resolverlo o simplemente plantearlo. Por ejemplo, decir, bueno, hay una especie de ley de consistencia de la realidad en la cual si yo viajo al pasado estoy como, no puedo cambiar la historia, bueno, un montón de cosas. Pero a lo que voy es que eh, existen soluciones a las ecuaciones de Einstein de vacío no triviales. Y, por ejemplo, en este caso, altamente no triviales. Les cuento que eh, no hay evidencias cosmológicas observacionales de que el universo como un todo esté rotando. En realidad, básicamente hay cotas a eso. No hay evidencias de que el universo como un todo esté rotando, ¿no? Eso se los cuento como curiosidad. Hay cotas bastante fuertes a eso. Pero bueno, lo que les quería comentar es eso, ¿no? Que hay soluciones de Einstein a las ecuaciones de Einstein de vacío no triviales. Bueno, y entonces ese vacío cuántico eh, tiene una particularidad bastante especial. En relatividad general, o sea, en la gravedad newtoniana, es la materia la que gravita. O sea, la ley de Newton de la gravedad me dice que dos pares de masas se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero básicamente la fuerza de la gravedad depende de la masa. En general, en relatividad, de la masa-energía. Ahora, en relatividad general, no solamente la densidad de materia o la densidad de masa es gravitante, sino que la presión también es gravitante. O sea, la presión también ejerce atracción de gravedad. La gravedad todos sabemos que es atractiva, es una fuerza atractiva. Está bien, va a ser atractiva en la medida, esto simplemente créanmelo, el factor gravitante en realidad es la suma de estas tres cosas. La densidad de masa más 3 veces la presión. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasaría si la presión fuera negativa y muy negativa? Este término podría ser negativo, con lo cual tendríamos gravedad repulsiva, algo absolutamente que escapa al sentido común. Yo les dije que la constante cosmológica equivale a un fluido para el cual la ecuación de estado es presión igual a menos densidad, multiplicada por la velocidad del uso al cuadrado. ¿Eh? Ahora, o sea, acuérdense que esto se puede interpretar como la densidad de energía del vacío cuántico. Si yo pongo aquí presión igual a menos densidad, me queda densidad menos 3 veces densidad. O sea, menos 2 veces densidad. Si la densidad de materia es positiva, resulta que entonces una materia con esta ecuación de estado, presión igual a menos densidad, es gravitacionalmente repulsiva. Eso es lo que ocurre con la energía oscura, la llamada energía oscura cosmológica. ¿Eh? Les cuento de paso que igual hay un problema con esto de interpretarla como la energía del vacío cuántico, porque no, digamos, la teoría cuántica de campos, que involucra las energías nucleares, perdón, las fuerzas nucleares, las fuerzas electromagnéticas, no se sabe muy bien cómo calcular la densidad de energía del vacío cuántico, y los resultados más intuitivos dan una densidad mucho mayor de la que realmente se mide en el universo, con lo cual no sabemos muy bien todavía no se sabe cómo explicar teóricamente
el valor de esa energía oscura. Pero lo cierto es que si el universo está acelerando, hay una energía repulsiva. Y esta es la evidencia original, que fue publicada entre 1998 y 1999 por dos grupos de investigadores, de astrofísicos, de cosmólogos, uno liderado por Adam Ries y colaboradores, y otro por Saul Perlmutter y colaboradores. Uno, el High Zeta Supernova Search Team, y otro, el Supernova Cosmology Project, que básicamente consistió en medir la distancia de un cierto tipo de estrellas supernovas, que son estrellas que explotan, pero que hay cierto tipo de supernovas que se llaman supernovas de tipo 1A, cuya luminosidad absoluta se conoce bastante bien. Como lo que yo puedo medir, lo que yo puedo medir con mi telescopio es la luminosidad aparente, la importancia de estas supernovas es que si yo confío en mi modelo teórico de que la luminosidad absoluta es la misma para todas, yo puedo calcular la distancia. Acuérdense, digamos, básicamente la luminosidad aparente de una bombita de luz cae con el cuadrado de la distancia. Si yo sé cuál es la luminosidad absoluta de una bombita de luz y mido su luminosidad aparente, puedo calcular su distancia. Bueno, ese es el principio básico detrás de esto. Y resulta que cuando uno aplica las ecuaciones de Einstein al universo, depende de cómo el universo se esté expandiendo, afecta a lo que se llama la curva que vincula la distancia de las supernovas en función del corrimiento del rojo. Quizá alguno de ustedes sepa que el universo se sabe que se está expandiendo porque las galaxias lejanas, los objetos lejanos, su luz nos llega, digamos, con menos frecuencia, corrida al rojo. Eso se interpreta que se está alejando, es como el efecto Doppler básicamente, pero en este caso es un efecto Doppler producto de la expansión del universo. Por eso se sabe que el universo se está expandiendo. Entonces, la curva de distancia en función de corrimiento del rojo tiene una forma o tiene otra dependiendo de digamos, con qué velocidad se está expandiendo el universo, con qué velocidad se expandió a lo largo de su historia pasada. Simplemente créanme, un universo que se esté desacelerando, que sería el universo que hasta hace 20 años creíamos que era el nuestro, o sea, con materia atractiva, gravitacionalmente, la curva de distancia en función de corrimiento al rojo es básicamente, esta es una escala logarítmica, ven que acá hay 100, 1000, 10.000, son escalas logarítmicas. Pero bueno, la curva es más bien de este tipo. Y resulta que los datos observacionales indicaron que la curva para estrellas muy lejanas, o sea, corrimientos al rojo muy, muy grandes, es más alta que la que predecería un modelo de un universo que está frenando. Ahora, al ser más alta, o sea, al ser una curva que va más para acá arriba, está indicando que el universo antes se expandía más lentamente, o sea que ahora se está expandiendo más rápido. Entonces, simplemente quería compartir con ustedes a nivel de divulgación. Este gráfico fue, y sigue siendo, la información que tenemos de por qué el universo se está expandiendo, se está acelerando. ¿eh? Y entonces, ¿por qué quizá el vacío tenga que ver o bien con el vacío cuántico, que acuérdense que tampoco sabemos muy bien cómo explicarlo, eh, o con una constante cosmológica a la marea de Einstein? Eh, Acá es un poquito la explicación de esto. También esto
Yo lo que quiero que entiendan la idea general. Esto es un proyecto de varios años, o sea, las supernovas se fueron midiendo durante toda la década del 90. Es una acumulación de datos a lo largo de muchos años. Eh, el llamado modelo cosmológico de Einstein de Sitter es un universo en donde hay solamente materia común, o sea, no hay energía oscura, o sea, no hay, digamos, energía repelente. ¿eh? Es lo que se llama, esto es una cosa que se llama parámetros cosmológicos, no importa, no tienen por qué entender qué significan, pero básicamente es decir, el 100% de lo que hay es materia común, o sea, materia común con presión positiva y densidad positiva común, como los átomos, materia común, y energía oscura, cero. Esa curva es esta que está acá, con línea de trazos. Un universo vacío donde no haya ni materia ni energía oscura, que obviamente no es realista, pero bueno, estaría dado por esta curva que está acá. O sea, un universo que en donde no hay nada, obviamente el universo no se frena. O sea, un universo solamente con materia común se frena. Y es esta curva que está acá. Un universo sin nada, ni se acelera ni se frena. Es esta curva que está acá. Que si quieren, ajustan incluso un poquito mejor los datos. Ahora, el que mejor ajusta los datos es un universo dominado por la energía oscura, que es esta que está acá. Que tampoco es el caso, pues sabemos que hay materia común, pero el extremo sería 100% energía oscura repelente y 0% materia común, ¿no? Pero la realidad es que la curva punteada, que es la que mejor ajusta los datos, es 30% de materia común y 70% de la llamada energía oscura. ¿Qué es la imagen que tenemos hoy en día de nuestro universo? La masa energía, digamos, de nuestro universo se compone 30% de materia común y 70% de energía oscura. Estos son como, digamos, si quieren, este mismo gráfico, pero restándole, digamos, tomando como eje horizontal la curva que mejor ajusta, perdón, la curva, tomando como eje horizontal la curva intermedia. Entonces se ve como la curva de un universo que se acelera ajusta mejor que la curva de un universo que se desacelera. ¿no? Y para los datos de cada uno de los dos proyectos, que les cuento que unos 10 años después les valió el premio Nobel a ambos líderes, ¿no? Junto con un tercero que era co-líder de uno de los proyectos, Smith. Así que bueno, el universo está acelerando y el vacío quizá tenga mucho que ver con eso. ¿eh? El vacío cuántico, quizá. ¿eh? Nuevamente el mismo gráfico, con un poquito más de información aquí que les puse. Acá Brian Smith era el tercero que les conté. En el 2011 fue el premio Nobel. Las supernovas más distantes, que son las que marcan la diferencia, están en un 20% de distancia. O sea que estas que están acá están un 20% más lejos. Acuérdense que el eje Y es distancia acá. ¿ven? Esto es megaparsecs, o sea, millones de parsecs. O sea, acuérdense que un megaparsec es 3,26 millones de años luz. En esta región, las supernovas están un 20% más lejos de lo que predeciría un universo que se está frenando. Aquí puse quintesencia porque en realidad, por ejemplo, todavía no sabemos si lo que explica esta aceleración es una constante cosmológica, que como su nombre indica, sería una constante, o sea, sería algo que se comporta como una densidad constante. O sea que, a pesar de que el universo se está expandiendo, la densidad de energía asociada a esa constante cosmológica es constante.
Ahora, podría ocurrir que esa energía de vacío, o esa energía oscura, no sea exactamente constante, sino que sea producto de alguna eh, sustancia extraña. Por ejemplo, muchos cosmólogos teóricos eh, tienen modelos que podría ser dada cuenta por lo que se llama un campo escalar cosmológico, sobre el cual no les voy a contar mucho, pero digamos, un campo escalar cosmológico podría tener un comportamiento de tipo presión negativa, pero con una dinámica, o sea que esa densidad podría ir cambiando con el tiempo. En general, a esos modelos en donde la energía oscura tiene una dinámica y su densidad cambia, aunque sea un poco, se los suele llamar quinta esencia, en homenaje al quinto elemento de Platón o de muchos griegos, digamos, la quinta esencia, era el quinto elemento aparte de tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Bueno, se suele llamar modelos de quinta esencia. Bueno, y como les dije, hoy en día, digamos, más o menos la estimación de cómo se comporta, de cómo se compone la torta del universo es esta que está acá. Acá, déjenme agregarles, ahora les cuento qué es esto. O sea que del total de la energía que hay en el universo, acuérdense que yo hablo de energía o de masa indistintamente por la equivalencia de Einstein, ¿no? El 73% estaría dado por la energía oscura, que es esa energía de la quinta esencia o del vacío de la constante cosmológica. Un 23% de lo que se llama materia oscura fría, que es materia común en el sentido de que es materia gravitante, atractiva, con presión positiva, pero que se sabe que no son átomos. O sea, los modelos, la teoría moderna del Big Bang predice que la materia común, compuesta de átomos como los que nos componen a nosotros mismos, no puede ser mucho mayor que el 4 o el 5% del total. O sea que es bastante decepcionante o apasionante, según se lo mire, que en el 2021 no sepamos qué es el 94, el 95 o 96% de la energía que hay en el universo, de la cual quizá el 73% tenga que ver con la energía del vacío. ¿eh? O sea que la materia que conocemos representa poco más del 4% del total. Y esto se sabe por dos cuestiones. Una, por lo que se llama la moderna teoría, la teoría de la nucleosíntesis primordial, o sea, cómo se originó el hidrógeno y el helio en el Big Bang, que me dice que los átomos no pueden ser más del 4 o 5% del total de, digamos, o si quieren, del 30%, digamos, em, de este 27% de materia común, no puede haber más de 4 o 5 puntos de materia atómica. El resto tiene que ser algo que no sabemos qué es. Y la principal fuente de información de por qué, hay dos fuentes de información de por qué el 70 y pico por ciento del total es estado por energía oscura, es, por un lado, la información de las supernovas, y por otro lado, la información sobre lo que se llama las arrugas o anisotropías del fondo cósmico de radiación, que es esos restos del Big Bang, que creo que les comenté en alguna otra clase, son los restos de la época en que estaba todo muy caliente, ¿no? El fondo cósmico es la radiación electromagnética que viene de todas partes y que está muy fría. Yo se lo comenté eso. Bueno, las pequeñas anisotropías que en este siglo fueron estudiadas con mucho detalle en la primera década por la sonda WMAP
y en la segunda década de este siglo por la sonda Planck, que es la que hasta ahora nos ha dado la información más precisa de esas arrugas o anisotropías, refuerzan esta idea de que más del 70% de la energía del universo está dada por la energía oscura. Y bueno, y entonces, volviendo al vacío y a los números, acá también déjenme agregar. Básicamente en términos aproximados, ¿no? ¿De qué valores estamos hablando, ¿no? De densidad. Bueno, lo que se llama la materia ordinaria, que se llama bariónica, porque los protones y neutrones entran dentro de lo que se llama los bariones. Que cuando uno dice materia bariónica, se está refiriendo básicamente a la tabla periódica, átomos. Bueno, la densidad promedio del universo de átomos es 0,4 yoctogramos por metro cúbico. Un yoctogramo es una unidad que nadie usa, pero que es 10 a la menos 27 kilos. Pues eso es un yoctogramo. O sea, 10 a la menos 27 kilos por metro cúbico, o sea, nada, es la densidad de materia común en el universo promedio. Es lo que les decía de un poco más de un átomo por metro cúbico. En unidades más, si quieren cósmicas, equivale a 5.000 millones de soles por megaparsec cúbico. Si agregamos la materia oscura no bariónica, esa cosa que no sabemos qué es, que es materia pero que no es átomos, saltamos de 0,4 a 2,5 yoctogramos. Esto que yo les comenté antes, el omega, estos omegas que estaban acá, son parámetros son unos parámetros que se usan en cosmología, parámetros de densidad cosmológicos, que son densidad de energía, de energía dividido por la densidad, lo llama la densidad crítica, que es la densidad que tendría que tener la densidad de energía total que tendría que tener el universo para que fuera plano, para que su geometría fuera plana. Se suele usar mucho esto. Esto sería densidad bariónica dividido densidad crítica. Y acá densidad total de materia dividido densidad crítica. Bueno, en el caso de los bariones da 0,0224. En el caso de la materia en total, la materia común en total, da 0,135. Déjeme ser coherente, estoy usando comas por todos lados. Un poco así. La edad del universo, que también se puede calcular con los modelos cosmológicos, esto se los cuento simplemente, que es la más aceptada hoy en día, es 13.700 millones de años, con un error inferior a los 200 millones de años. La constante de Hubble es alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Y la densidad de energía del vacío de 0,73. Esto pero hay que aclararlo esto después. Muy bien, hasta acá con la parte cosmológica en relación en relación al vacío. Déjenme acá, así ya queda corregido bien. Voy a hacer esto.
Ahí está. Muy bien. Bueno, hasta acá con la parte cosmológica. Pero vamos a adentrarnos un poquitito más en esta historia del vacío de la mano de la mecánica cuántica. A ver, ¿en qué cambió nuestra imagen del vacío la mecánica cuántica? Bueno, como alguno de ustedes sabrá, el nacimiento de la mecánica cuántica es, digamos, a bien fines del siglo XIX, donde el físico alemán Max Planck, para poder explicar un problema que había con lo que se llama la ley de emisión de cuerpo negro, o el espectro de emisión de la radiación de cuerpo negro, propuso que en realidad, digamos, una cavidad en donde hay radiación electromagnética, cada modo de vibración de esa radiación electromagnética no puede tomar cualquier amplitud. O dicho de otra manera, equivalentemente, la energía que puede tener cada modo no es continua, sino que puede tomar valores discretos. O sea, la energía de cada modo de vibración puede tomar valores discretos. Los escaloncitos de esa energía están dados por una constante que él ajustó como para describir bien los datos experimentales y que lleva su nombre, la constante de Planck. Luego se le puso el nombre de él, ¿no? Entonces, los paquetes, los valores posibles de energía de cada oscilador son un número entero de veces una constante fundamental dada por, perdón, una constante característica de cada frecuencia dada por una constante fundamental, que es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de ese oscilador. O sea que la constante de Planck por la frecuencia del oscilador es el cuánto de energía, si quieren, la unidad mínima de energía o el saltito mínimo que puede tomar los valores posibles de energía de ese oscilador elemental, electromagnético. Entonces, por un lado, la mecánica cuántica tiene varias aristas. Por un lado, que cualquier sistema físico en general, cualquier sistema físico, sea un péndulo, un átomo, una onda electromagnética, la energía puede tomar valores discretos, no cualquier valor continuo, al menos en ciertos regímenes. La otra arista es que la posición de una partícula elemental no es algo que esté siempre bien definido. No solamente que no se puede medir con precisión arbitraria, mente grande, sino que además en sí mismo no es un concepto bien definido. O sea que cambia de alguna manera la ontología de los sistemas fundamentales. O las propiedades fundamentales de los entes fundamentales. Esto ha sido verificado no solamente teóricamente, sino también observacionalmente con los modernos microscopios de escaneo electrónico, por tuneleo electrónico. Uno de los padres de la mecánica cuántica es Erwin Schrödinger, que era un físico austríaco, famoso por su ecuación de Schrödinger, la ecuación de la mecánica cuántica ondulatoria. O sea, un electrón en un átomo no tiene una trayectoria ni una posición definida, sino que se comporta como una especie de nube, ¿no? Que según el caso y la interpretación se puede pensar como una nube de probabilidad. Pero bueno, es una especie de nube donde no tiene una posición definida. Y otra arista de la mecánica cuántica es que no es 100% determinista, tiene un aspecto esencialmente probabilístico. O sea, esta nube se asocia también con una probabilidad. O sea, si yo quiero medir la posición del electrón,
la probabilidad de que lo encuentre en tal o cual lugar tiene que ver con el cuadrado de lo que se llama la función de onda de Schrödinger. Esta vinculación con la probabilidad, el que la propuso inicialmente fue el físico alemán Max Born. O sea que la mecánica cuántica nos dice que la energía es discreta, la realidad es difusa y además la naturaleza se comporta esencialmente de manera probabilística. No solamente eso, sino que hay una especie de dualidad profunda en la naturaleza, y es que las partículas fundamentales a veces se comportan como partículas y a veces como onda, dependiendo de qué tipo de experimentos, o bien, dicho con otras palabras, qué tipo de preguntas uno le haga a ellas, al sistema físico que yo esté considerando. El experimento más famoso es el experimento de las dos rendijas, donde si yo emito partículas clásicas, digamos, y tengo este patrón con una sola rendija, la rendija de arriba, y tengo este patrón con la rendija de abajo, si yo ahora, o sea, abro las dos rendijas, el patrón que resultante es la suma de los patrones anteriores. O sea, si yo bombardeo esta pantalla que tiene dos rendijas, y esta la cierro y esta la dejo abierta, lo que obtengo de este lado en la pantalla, que recepcione los choques de las partículas que pasaron por aquí, es esto que está acá. Si yo cierro esta y abro esta, es esto que está acá. Si yo abro las dos, es la suma de ambos. Ahora bien, con electrones, lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es otra cosa, que simplificadamente está mostrado aquí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno hace un experimento con ondas? Cuando uno hace un experimento con ondas electromagnéticas, con luz, y cuando yo abro una rendija, se forma un patrón, bueno, difracción, en la pantalla, cierro una, abro la otra, se forma otro patrón, cierro las dos al mismo tiempo, lo que ocurre no es una suma de las luminosidades anteriores, sino que hay un patrón de interferencia. Algunos de ustedes ya lo habrá visto cuando cursó las materias de física 3, 4. Los que no, simplemente créanmelo. O sea, se llama el patrón de interferencia. Que eso está bien entendido para ondas. Ahora, el tema es que para electrones, que se creía que eran partículas, en ciertas circunstancias, lo que uno ve es que se produce un patrón de interferencia. O sea, que se comportan como ondas. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando las dimensiones de estas rendijas son lo suficientemente chiquitas como para que la longitud de onda asociada a las ondas asociadas a estas partículas o ya no tan partículas son comparables. Entonces, conclusión, los electrones se comportan a veces como ondas, a veces como partículas, dependiendo de la situación experimental. O sea, dependiendo, es como se dice, ¿no? Dependiendo de qué pregunta uno le haga a un electrón, va a responder como onda o como partícula. Acá hay otra digamos, un dibujo más caricaturesco, donde si yo tiro balas, a través de una rendija tengo este patrón, a través de esta otra tengo este, y si abro las dos tengo la suma de ambos. Pero si yo tiro ondas de agua, un caso más claro, ¿no? Que tengan olas de agua con cierta longitud de onda, obviamente acá es importante que la longitud de estas rendijas sean, digamos, igual o menores que la longitud de onda de estas olas. Si esto fuera una cosa gigante, donde tengo en rendijas mucho más grandes que la longitud de onda de la ola,
no tendría este patrón de interferencia. Pero si son de este tamaño, con una rendija tengo este, con la otra tengo este, cuando abro las dos, no tengo esto que está acá, sino que tengo este patrón de interferencia. Bueno, con electrones ocurre lo mismo. Como les digo, la abertura de estas rendijas tiene que ser comparable a la longitud de onda asociada a las ondas de electrones. Y bueno, para ir terminando con esta primera parte, por último, mencionamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, otro de los padres de la mecánica cuántica. Digamos, de la mecánica cuántica formalizada sería uno de los dos padres, el otro es Erwin Schrödinger. Bernard Heisenberg, un físico alemán, autor del principio de indeterminación que lleva su nombre, que lo que me dice es que no podemos conocer simultáneamente con absoluta precisión la posición y el impulso de una partícula. Hay un límite inferior, o si quiere un límite superior a la precisión con la que podemos conocerla, dado por este producto que está acá. O sea, el error con que mido el impulso, con ese impulso es masa por velocidad, multiplicado por el error con que mido la posición, tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck. H partida es constante de Planck dividido 2pi, dividido 2. Pero este principio lo que me dice es que no solamente hay un límite a lo que podemos conocer, sino que es un límite a la definición misma. O sea, la partícula no tiene definido su posición y su impulso más que en esto, ¿no? O sea, no solamente no es un límite solamente epistemológico, sino que es un límite ontológico, el principio de indeterminación de Heisenberg. Bueno, todo esto es como introito a lo que vamos a ver en la próxima parte de la clase, que es cómo influye esto en nuestra moderna concepción de vacío. Así que aquí vamos a hacer una pausa.